Hola, mi nombre es Gina Savitsky y soy conferencista de nuestra querida asociación Ayuda y Optimismo. Esta cápsula del día de hoy se llama Comunicación Afectiva. Nos han preguntado muchas de las personas que nos siguen cómo comunicarse en esta época con los familiares, con las personas del trabajo, para lograr un buen efecto a través de esos mensajes que queremos transmitir. Lo principal en la comunicación afectiva, aunque parezca muy obvio, es ante todo pensar en el otro. Puede parecer muy obvio. Cuando nos comunicamos muchas veces lo que queremos es hablar, transmitir algo que traemos dentro, decirlo y a veces no nos preocupamos tanto en la forma en cómo lo decimos. Y si no pensamos en especial cómo se va a sentir el otro, en muchos de los casos no ayudamos a que el mensaje llegue de la manera en que estamos queriendo que llegue. Te voy a dar 7 tips para que tu comunicación afectiva llegue en la forma, en la medida y de acuerdo como tú lo esperas. Es decir, que tenga una buena sintonía por parte del receptor para que tenga realmente efectividad. Lo más importante es que sepas que comunicación tiene la etimología de hacer común, es decir, de que aquello que se habla sea escuchado por los demás y se logre esa empatía, esa sensación de que todos nos estamos comunicando en un tema que a todos nos va a favorecer. Entonces, el primer punto es que tú debes, en general, además de pensar en el otro, saber exactamente qué es lo que quieres decir. A veces no hemos aclarado en nosotros mismos qué es exactamente lo que quiero comunicar o decir a la otra persona. Entonces, lo primero y más importante es que tengas una claridad, una exactitud de qué es lo que quieres que el otro sepa de ti. ¿Qué es lo que el otro debe de saber? Cuando tú ya sabes qué es lo que quieres que el otro sepa, lo primero es que hagas peticiones y no demandas. Es decir, si nosotros llegamos de manera impositiva, si llegamos de manera exigente para pedir algo, generalmente vamos a lograr que el otro se contraiga, que nos rechace o nos ponga límites, porque a nadie le gusta que le hablen de esa manera impositiva. Lo importante ahí es que pudieras hacer peticiones más no demandas. ¿Cómo es esto? Si tú llegas de una manera amable, pensando que quieres que el otro te otorgue algo, te ayude con algo, que te dé algo que él tiene, entonces lo puedes hacer de la manera más amable posible, ya sea un familiar, ya sea un colaborador del trabajo, para que pueda en ese momento abrirse y ser receptivo el otro. Cuando tú quieres transmitir un mensaje, tú siempre esperas que el otro sea receptivo. Pero un tip que te hace que el otro se cierre es cuando hablas exigiendo, gritando, criticando o en una forma tan impositiva que no tienen ganas de colaborar contigo. El segundo tip es que tú hagas normalmente preguntas y no acusaciones. Entonces, si tú quieres que algo se resuelva en tu casa, no acuses a alguien de que pudo haber hecho algo. Mejor deja en el aire la pregunta: ¿quién habrá tomado el cepillo del cabello? O en el trabajo, ¿quién es quien no entregó a tiempo la información que yo envié? Entonces, dejas la posibilidad y no acusas a alguien en particular cuando esto puede generar algún tipo de duda o incluso que tú estés levantando algún tipo de falso. Después, es importante que cuando te refieras a alguien, hables de la conducta que emitió esa persona y no de la persona en su totalidad. A veces le podemos decir a un hijo o a alguna persona, por ejemplo, eres un grosero. Si decimos a alguien, eres un grosero, lo que estamos haciendo es hablar de la totalidad. Es como si le pusiéramos un sello. Eso eres.
y lo dejamos paralizado sin opciones. Es muy diferente si tú le dices, eso que hiciste el otro día me pareció grosero. O cuando te pedí que levantaras tu cuarto, me mostraste una actitud gruñona o grosera. ¿Qué pasa contigo? Y a partir de ese momento se puede establecer un diálogo porque además de que acotas la conducta que tuvo el otro, no lo estás calificando por completo, sino por el contrario, únicamente estás ubicando esa conducta emitida en ese momento y das la posibilidad de cambiar. Por otra parte, es muy importante que no acumules emociones negativas. Es decir, que en un momento dado no vayas acumulando enojo, ira, desesperanza con respecto a alguien. Si es posible, háblalo en su momento. Es muy importante que logres hablar en su momento aquello que te lastimó. Si no, es como un edificio. Vamos dejando que haya resquebrajaduras que se pudieron haber aplanado, que se pudieron haber pintado a tiempo, y aquí se va creando un caos hasta que se desploma una pared. Y cuando tú ya tratas de resolverlo, es demasiado tarde. Entonces, no acumules emociones negativas, habla por día lo que tengas que hablar con cada uno. Es muy importante que cuando tú quieras abordar algún tema, toques un tema por vez. A veces tenemos mucho que decir a alguien y de repente ya estamos adentrados en una atmósfera de comunicación. Ya nos sentimos cómodos con quien estamos hablando y creemos que es la oportunidad de decir todo lo que pensamos y sentimos. Y entonces se vuelve muy confuso. Si pudiéramos tener la disciplina de hablar un tema por vez, sobre todo cuando queremos que el otro cambie, reflexione o que sienta que tenemos alguna observación que hacerle, pero una observación cálida porque nos interesa que sea una mejor persona. También es muy importante que en todos los casos tu gesticulación con lo que dices sea coherente. A través de esa coherencia vas a lograr el impacto que buscas. Si no eres coherente o si estás distraído, si no ves a los ojos a la persona con la que estás hablando, difícilmente le vas a hacer sentir que te interesa. Y si a alguien no le hace sentir que te interesa, no vas a obtener lo que tú esperas que el otro reciba y que tú esperas obtener como el beneficio del cambio. Todos estos tips son importantes en la comunicación afectiva. Lo más importante es que cuando hables con alguien, te intereses por saber qué siente, qué necesita, por qué quieres marcarle alguna situación que fue crítica, que no ayudó o que no está siendo benéfica para el bien familiar o del trabajo. Pero todo esto es con ese sentido de calidez. Y el último tip. Cuando quieres realmente conversar con alguien, por ejemplo, cuando antes que los niños iban a la escuela, les preguntabas, ¿cómo te fue en la escuela? Y ellos te contestan, bien. O a tu esposo, ¿cómo te fue en el trabajo? Bien. Y de ahí no sales. Pero si haces algún tipo de preguntas como más interesantes, más específicas, a lo mejor le puedes preguntar a tu hijo, ¿qué de la maestra de historia te parece aburrido? ¿O qué tema, cuando ella expuso, te pareció más interesante? Si vas haciendo preguntas específicas y vas sondeando a dónde le puede interesar comunicarse a tu hijo contigo, vas a lograr que se abra la comunicación, igual con tu esposo o con cualquier otro familiar. Lo importante es comunicarse. Lo importante es tener una cierta disciplina para hacerlo. Pero lo más importante es que el otro nos importa y que realmente queremos adentrarnos en ese beneficio de la comunicación afectiva. Me dio mucho gusto estar contigo. Te agradezco tu tiempo, tu interés y recuerda, piensa, vive y actúa con optimismo. Muchas gracias.